de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26. Lo quiero compartir en palabra de Dios para todos. El título de la palabra de esta noche es Viviendo el reino de Dios en la tierra. Es ya. No hay que esperar, tengamos nuestro último momento de aquí en esta vida para decir que vamos a vivir ya en el reino. No, el reino de Dios se vive es ya. Es ya. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el reino de Dios, ¿qué? Se ha acercado. Ya está aquí. Y vamos a compartir la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 21. En adelante vamos a leerlo hasta el versículo 26. Dice, ustedes han oído que se les dijo a los antepasados, no mates. Y el que comete asesinato tendrá que responder ante un juez. Versículo 22. Pero ahora, yo les digo, que todo el que se enoje contra otro tendrá que responder ante el tribunal. El que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo. Y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego. ¿En dónde? Del infierno. Wow. 23. Así que si vas al altar a dar una ofrenda a Dios y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve a hacer las paces con esa persona. Luego regresa para dar tu ofrenda a Dios. 25. Reconcíliate pronto con tu adversario. Llega a un acuerdo con él mientras vas hacia el juzgado, porque si no, él te entregará al juez y el juez te entregará al guardia para que te meta a la cárcel. Te digo la verdad, no saldrá de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Bien, viviendo el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios se ha acercado a nuestras vidas y al día de hoy, como seres humanos, debemos empezar a obedecer su palabra para establecernos desde ya en el reino de Dios. Óigase bien a esto. Prepararme en esta vida para vivir en el reino de Dios es obedecer completamente su palabra por medio del Espíritu Santo. Ya hemos tocado este tema de la ley y ese punto es precioso donde Jesucristo no vino a quebrantarla, vino fue a darle el verdadero significado. Y vimos también este domingo donde el Señor nos hablaba muy claramente que Jesucristo lo que quebrantó fue la ley ¿de quién? De los hombres, que se habían injertado como algo de parte de Dios, cuando sencillamente Dios había dicho una cosa, pero los hombres la interpretaron y le agregaron, ¿cierto? Y por eso es que a veces nosotros como seres humanos queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos interpretar su palabra y darle un significado a nuestra manera y no a la manera que el Espíritu Santo nos dirige, y terminamos ¿qué? Cometiendo errores. Y esos errores se pagan ¿en dónde? Muchas veces acá. ¿Con quién? Muchas veces y su gran mayoría con la segunda, tercera y hasta cuarta generación. Eso lo dice la palabra. Yo visito la maldad
de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, Dios, siempre lo he dicho, es el mismo ayer, hoy y siempre. Las culturas cambian. Lo que hace unos años era para muchos algo muy recatado, para hoy en día es normal, ¿cierto? Para la sociedad. Pero para Dios, todo lo que Él ya estipuló está desde el principio y hasta el fin. Bien, entonces, óigase bien a esto. Aquí, en Reina Valera, literalmente habla de la ira. Esto que acabamos de leer, airaos. Y quiero que miremos por un momento y analicemos lo siguiente. Cuando usted tiene ira, ¿por qué le da ira? ¿Qué es lo que genera en usted esa sensación de sofocarse, de perder por un momento los estribos? ¿Qué es eso? ¿A dónde está? ¿Afuera o está adentro? Y muchas veces interpretamos es afuera. Es que fue esa persona. Es que es esa persona que me choca. Es esa situación que no me deja conforme y por eso despierta en mí eso. Y entonces el problema no es lo que está afuera. El problema es lo que está adentro. Jesucristo lo dijo. No es lo que entra, sino lo que está saliendo. Lo que condena o lo que está contaminando ¿a quién? Al ser humano. Óigase bien, entonces el pecado no está afuera. Y nunca lo ha estado y no lo va a estar. El pecado está ¿en dónde? Dentro del ser humano. Entonces, el problema no es la ley. Porque la ley determina lo que está adentro. Entonces, el problema no es la ley. El problema es que nosotros quebrantamos la ley, pero desde adentro. Por eso acá, cuando empezamos a mirar que aquí Jesús empieza a enseñarle ¿a quién? A sus discípulos. Continúa enseñándole a sus discípulos. Y les dice, ustedes han oído que se les dijo a los antepasados que no mates. Eso es la ley. Y el que comete asesinato tendrá que responder ante un juez. Esto ya es ley. Pero mire lo que dice el Señor Jesucristo. Pero ahora yo les digo, ¿Él cambió algo ahí? No, Él le dio la interpretación correcta a no matar. ¿Qué dice? Pero ahora yo les digo que todo el que se enoje, óigase bien, contra otro tendrá que responder ante el tribunal. Y el que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo. Analice esas dos palabras, tribunal, consejo. Y la última, y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. Tribunal, consejo, infierno. O sea, yo podría estar diciéndole en esta noche, para todos los que nos están siguiendo por las redes, aquí tú puedes presentarte ante un tribunal y luego frente a un consejo. El problema es que si tú no te arrepientes, terminas ¿en dónde? Y allá ya no hay opción, sino literalmente ya es condenación. Entonces miramos acá, hasta ahí, hasta el versículo 22, y podemos analizar que Dios quiere reconciliar al ser humano y lo hace poniendo la ley. ¿Para qué? Para que esa ley es como si fuese ese llamado. O sea, muchas veces vemos nosotros la ley como algo exigente, no, es el llamado de Dios.
Es como ponernos en contexto de lo que puede suceder si nosotros quebrantamos. O sea, si usted se pasa un semáforo en rojo, ¿qué dice la ley? ¿Que te ganaste el baloto? ¿Te van a dar un mercado? ¿Te van a felicitar? No. ¿Qué dice la ley? La ley de los hombres. La ley de los hombres dice, te mereces un comparendo. Viene una sanción. Eso dice la ley. Entonces, la ley lo que hace es advertirme para yo estar como alerta, pendiente. Y es lo mismo, la palabra de Dios es para que yo esté alerta, pendiente. Uy, me equivoqué, ¿qué debo hacer? Reconcíliate con el Señor, porque es que Dios no te va a juzgar mientras que estés acá en vida. Aquí en vida tú vas a afrontar una realidad, vas a pagar quizás unas consecuencias por pecar, pero aquí tú tienes que también buscar esa reconciliación con Dios. Es la oportunidad. Por algo el mismo salmista dice, lo que respire, alabe. No dice lo que está muerto, no, lo que está vivo ahorita en estos momentos hay la oportunidad. ¿De qué? De reconciliarnos. Entonces la reconciliación con Dios es un llamado. La reconciliación con los hombres es una decisión. Usted decide si se reconcilia con los hombres. O sea, aquí, vuelvo y leo, dice en el 22, pero ahora yo les digo que todo el que se enoje contra otro tendrá que responder. Entonces, si tú te enojas, tú tienes una decisión. Y esa decisión solamente la va a dar el Espíritu Santo cuando viene a través de esa misma palabra que usted tiene. ¿Y qué hace? Lo lleva a reconciliarse primero con Dios y ir a pedir perdón. Porque yo no puedo decir, la misma palabra lo dice, yo no puedo decir, amo al que no veo, pero odio al que estoy viendo. Eso no es de Dios. Y Dios no es solamente un concepto que de pronto analizamos, miramos, de que de pronto está por allá, Él no me ve. No, Él está constantemente con nosotros, a cada instante, en cada momento. Entonces, repito, la reconciliación con Dios es un llamado y es precioso, pero la reconciliación con los hombres aquí en la tierra es una decisión. Y usted decide si quiere irse para el infierno o quiere irse para el reino. O ya estás en el reino, porque el título de la palabra es viviendo el reino de Dios en la tierra. Aquí. Y podríamos analizar que tú puedes estar viviendo ya el infierno aquí en la tierra. ¿Cómo? Porque ya estás condenado. O sea, no has aceptado ese perdón. O sea, no te has puesto la coraza de justicia. Y esa coraza de justicia me lleva a mí ¿a qué? A recibir el perdón y a qué? A perdonar. A perdonar a los demás. Pero entonces cuando yo, dice acá, me enojo contra alguien, voy a tener que responder ante el tribunal de los hombres, ¿cierto? Y si hay un conflicto muy fuerte donde ya hay palabras de calibre, ya hay palabras que no van conforme a la voluntad de Dios, entonces termino en un consejo, o sea, ya literalmente esperando el juicio a ver qué pasa. Y si no me arrepiento, termino literalmente es en el infierno. Ahí lo dice. O sea, ya cuando literalmente pienso que las cosas no cambiaron y es que afuera está el problema y no reconozco que yo soy el problema o que tengo yo el problema, sino que le echo la culpa al otro, lo maldigo, ¿termino en dónde? En el infierno. Entonces, yo decido cuándo acepto ese llamado. Yo
Carlos Hernández, si yo estoy en la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene a reconciliarme, pero yo soy el que decido estar acá, porque el Espíritu Santo no me va a coger y me va a amarrar así, me va a obligar. No, yo debo decidir que venir a ¿qué? A la palabra de Dios. Si yo no decido venir a la palabra de Dios, pues sencillamente especulo o me imagino que Dios me perdonó y sigo en la misma tonalidad. ¿Cómo? Maltratando a los demás, hiriendo a los demás, echándole la culpa a los demás. Pero es que yo soy muy buena gente, es que yo sí leo la Biblia, es que, a ver, esto no se trata de cuánto tú sabes, sino cuánto tú practicas. Porque el diablo se sabe toda la Biblia. El diablo, cuando estuvo frente a Jesús tentándolo, citó versículos de la Biblia. Pero Jesús, que es el verbo, él hizo la palabra, vida en él. O sea, obedeció. Entonces, el llamado de Dios en nuestras vidas es solo por medio del Espíritu Santo. Y no es solo con esas palabras que de pronto nosotros imaginamos, sino con la palabra de Dios y llevándola a los hechos, acción. O sea, lo que decía Jesús en el 22 dice, pero ahora yo les digo que todo el que se enoje, no dice algunos, es que los únicos que se pueden enojar son los profetas contra alguien. Los únicos que se pueden enojar son los pastores o los maestros o los evangelistas. Ellos son los únicos. No, acá dice, pero ahora yo les digo que todo el que se enoje, ¿con quién? Contra otro. Ahí no hay acepción de personas. Ahí dice cualquiera que se enoje. ¿Y qué dice la palabra? Airaos, pero no pequéis. Entonces, que no se ponga sobre vuestro enojo el sol, o sea, que no llegue o pasen días y usted no se reconcilie, no perdone. ¿Por qué? Escuchaba yo a alguien, no sé si de pronto diga bien esta frase, que la envidia, que también va como ahí alineada con el enojo, porque uno se enoja porque es envidioso, ¿sí o no? Dice, la envidia no es buena, mata al alma y la envenena. Sí, es así. Y uno, ¿por qué es envidioso? O sea, uno, ¿por qué se aira? Porque tiene envidia. Porque uno vive sofuscado ahí, cara de limón, y echándole la culpa al otro, maldiciendo y hablando cosas, tonterías se podría decir, porque quizás su corazón no está perdonado, guarda rencor, guarda odio, resentimiento. Y aquí es muy claro el Señor donde nos dice, mírate al espejo, yo te estoy diciendo que si usted se aira, ojo, porque si usted no se reconcilia con Dios, y uno piensa que reconciliarse con Dios es solamente hablar con Él y amén y ya, no, es también reconciliarse con las personas, porque uno no puede decir, yo vuelvo y repito, no puedo decir yo amo al Señor, pero a este no, amo al Señor y amo a mi hermano. Entonces, recordemos que este llamado de reconciliación involucra nuestra vida personal, nuestra vida social y nuestra vida espiritual. Reconciliarme con Dios involucra esa parte y eso hace que nosotros avancemos y crezcamos y conozcamos cada día más el propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso quiero que miremos Efesios capítulo 4, un momento ahí.
Efesios capítulo 4, vamos a mirar el versículo 17. Efesios 4, versículo 17 en palabra de Dios. Para todos, por favor. Vamos a leerlo hasta el 32. O sea, vamos a leer casi todo Efesios capítulo 4. Dice, lo que les voy a decir es una advertencia ¿de quién? No de Pablo, porque Pablo escribe esta carta a los Efesios, pero no es una advertencia de Pablo. ¿De quién es? Directamente de Dios. Dice, lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. ¿Qué dice? Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos sí seguían por pensamientos ¿qué? Inútiles. Esto de la ira es un pensamiento inútil, no sirve para nada. ¿Qué es algo inútil? No sirve. ¿Yo qué hago guardando odio? ¿Qué hago guardando rencor? ¿Qué hago guardando ira? Eso no sirve, eso no edifica. Mire lo que sigue diciendo. Ellos son ignorantes y no entienden. Se niegan a escuchar, por eso están ¿qué? Alejados de ¿qué? De la vida que viene de Dios, o sea, el reino. 19. ¿Han perdido qué? La vergüenza. Se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez a cometer toda clase de perversiones. Dice, pero eso es muy diferente de lo que aprendieron ustedes acerca de ¿qué? De Cristo. Sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Jesucristo, o sea, la palabra de Dios. 22. Se le enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Este viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Y aquí empieza, 23. Aprendieron a vivir una nueva vida en mente y en espíritu. 24. Sean gente nueva, buenos y santos, creados ¿a qué? A la imagen de Dios. Así que dejen, aquí empieza, así que dejen las mentiras y digan siempre la verdad, porque todos formamos parte del mismo cuerpo. No permitan, léalo, no permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. No le den ninguna oportunidad ¿a quién? ¿Para qué? Ahí está, ahí está. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. El que era ladrón, deje de robar y empezar a trabajar haciendo algo provechoso con sus manos. Así podrá compartir con el que no tiene nada. 29. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No digan ¿qué? Malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás para que lo que hablen le haga bien a quien los escuche. 30. No hagan poner triste al Espíritu Santo. Esto es clave. Quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. Saquen de su vida, ¿qué dice? La amargura, el enojo, los insultos, los gritos y toda clase de maldad. ¿Y qué más dice? Sean ¿qué? Amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Wow. Aquí literalmente yo no tengo que exponer nada. Aquí lo expuso la palabra de Dios con respecto a lo que estamos hablando. Solo vamos hasta el 22. Dice, pero ahora yo les digo que todo el que se enoje con otro tendrá que responder ante el tribunal. El que lo insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo, y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. Y aquí Pablo no lo desglosa muy claritamente, pero me impacta cuando dice
el 30, no hagan poner triste al Espíritu. Jesucristo aquí, Él estaba con los apóstoles, enseñándoles allá en el monte, el sermón del monte. Y el Espíritu Santo no estaba ahí. ¿Estaba quién? Jesucristo. Al día de hoy está el Espíritu Santo. Y Él nos recuerda estas palabras que estamos viendo. Y no solamente esto, sino lo que está escrito en los profetas, lo que está escrito allá en la ley o el Torá o la Torá. ¿Para qué? Para que se haga vida en nosotros, no para quebrantarla. Es vida y darle ese verdadero significado. Entonces, viviendo el reino de Dios aquí en la tierra no es fácil. ¿Para quién? Para el que está en la carne. No es fácil. Porque si usted está en la carne y está airado y le dicen perdone, ¿usted qué va a responder? Yo que voy a perdonar. Mire lo que me hizo, mire lo que lo otro. Hay gente que le encanta mirar noticias en la carne. Y por eso cuando sale una noticia que de pronto implica una violación, implica un robo, ¿qué siente uno? Si uno está en la carne, uy, ojalá lo cojan, uy, ojalá lo hubieran matado, uy, esto. A ver, si tú no estás en el espíritu, en cualquier situación de la realidad de esta vida, usted va a cometer pecado, porque va a ¿qué? A solo pensarlo. Pero si usted está en el espíritu, ¿usted qué cree que hace? Señor, tenga misericordia de todos nosotros. Guarda a esa persona que hizo esa violación, guárdalo, Señor. Tú tienes el control, perdónalo. Uno ora por esa persona. Pero hoy en día no quieren dejar que el espíritu gobierne, o sea, no quieren permitirle que el espíritu tome control de sus emociones, deseos y voluntad, y por eso hay mucha gente desde aquí ya en el infierno. Ya están viviendo en el infierno. ¿Y sus vidas cómo son? Un infierno. Viven desesperados, amargados, angustiados, no prosperan. Lo poco que llega, el diablo se los quita. Vienen esos amalecitas y le roban. Vienen esas pequeñas zorras, destruyen el viñedo. Hablándolo en términos espirituales, es que sus hijos, por un lado, su vida es caótica, usted no quiere ir ni siquiera a descansar a la casa, se siente más feliz siendo esclavo en el trabajo, trabajando horas extras. Por eso usted dice, no, yo prefiero dedicarme a trabajar, no quiero tener problemas. A ver, así no nos diseñó el Señor. Él nos diseñó fue ¿para qué? Para que nos amemos los unos a los otros. No que nos choquemos como burros contra potros. No. Entonces, aquí es donde ya, con lo que hemos hablado, después de ese momento de reconciliación, dice, así que si vas al altar, o sea, listos, tú simplemente te airaste, estás en el consejo y ya tienes una vida infernal. Desde aquí no tienes una vida de reino, sino una vida infernal. Entonces, así que si vas al altar a dar una ofrenda a Dios, y esto compete para todos, que muchas veces pensamos que ofrecerle sacrificios a Dios, ayunar, traer un aporte voluntario o prestar un servicio, pero con un pensamiento de odio, de rencor, de resentimiento, piensa que Dios no se va a dar de cuenta de eso. Y mire lo que dice. Así que si vas al altar a dar ofrenda a Dios, una ofrenda a Dios, y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti,
Acá no es de que usted tenga algo contra alguien. Porque si usted tiene algo contra alguien, vaya y reconcíliese prontico. Primero con Dios y con esa persona. Aquí dice que si alguien te ha ofendido a ti y usted se acuerda, usted como hijo de Dios debe ir y reconciliar, arreglar esa situación, para que su ofrenda sea un servicio, porque el ofrendar no es solamente dinero, sino ofrendar ¿qué? Tiempo. Estar aquí de pronto orando desde las 7 de la mañana hasta que se termine el servicio, eso es un tiempo de ofrenda para el Señor. O muchas veces cuando nosotros vamos a un hospital o vamos a una cárcel o aún inclusive vamos a ir a llevarle un mensaje a alguien que de pronto el Espíritu Santo lo está moviendo para que vaya y le hable a alguien, así sea en la calle, ahí estamos dando ofrenda al Señor, ¿cierto? Pero dice que si tú te acuerdas de que antes de que vayas a realizar esa ofrenda y te acuerdas de que alguien cometió una falta con usted, usted debe ir a esa persona. ¿Listos? Hoy en día es fácil, porque ¿quién no tiene un celular? Yo creo que con el paso del tiempo hasta los perros van a tener celular. Pero hoy en día no puedes de pronto desplazarse una llamadita. ¿Por qué? Porque es que Dios quiere utilizarnos para llevar vida, no para llevar muerte. Y la muerte muchas veces se lleva cuando mi pensamiento está en odio, cuando mi pensamiento está herido. Y cuando mi pensamiento está herido, pues yo voy a multiplicar, es muerte, no a multiplicar vida. Y Dios quiere en nosotros es que seamos vida, que seamos esa lámpara como lo mirábamos hace 8 días, la sal y la luz. Y es muy claro qué comunión tiene la luz con las tinieblas, ¿cierto? Tenemos que ser transparentes ante Dios y también ante los hombres. Entonces, aquí a dar alegremente. Y cuando queremos dar alegremente y estamos por dentro nosotros con cierta cizaña, con cierto recelo, con cierto rencor, no estamos ofreciendo alegremente a Dios un servicio, sino lo estamos dando ¿qué? Con tristeza muchas veces. Por eso allá donde el 23, que es lo que estamos mirando, no es solo dar o sembrar, tanto material o algo físico, sino aún inclusive con qué pensamiento estoy sembrando. ¿Cuál es mi pensamiento? ¿Cómo siembro? ¿Correctamente o incorrectamente? Y por eso, aquí yo quiero que vayamos a la segunda carta de los Corintios, por favor. Vamos a la segunda carta de Corintios, miremos el 7. ¿Cómo dice? Cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar. Y no lo haga con tristeza, ni qué, ni por obligación. Porque Dios ama a los que dan ¿cómo? Entonces, tristeza. El corazón triste, el corazón dolido, es un corazón que literalmente tiene ira. Está triste. No podemos camuflar el pecado con sencillamente una sensación o es que yo me siento, no, hay pecado. Muchas veces es un pecado oculto que en nosotros está produciendo ¿qué? Una tristeza. Y uno dice, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa. Y alguien le dice, pero venga, ay, no me toque ahorita, ya. Y de pronto alguien se le acerca, la persona que usted menos esperaba, y ay, viene ya a molestarme la vida. No.
hay tristeza. Entonces dice, cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido. Y hablamos aquí, podríamos también decirlo literalmente con una ofrenda. Y estábamos mirando que, así que si vas al altar a dar una ofrenda a Dios y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve a hacer las paces con esa persona. Luego regresa para dar esa ofrenda a Dios. Ahora pasemos al versículo 12 de ese mismo Corintios, 2 Corintios 9:12. Dice, ustedes no solo están supliendo las necesidades del pueblo de Dios, sino que también están sirviéndole, ¿a quién? Al Dios Todopoderoso, a Él. La ayuda que ustedes ofrezcan servirá para que muchos le den gracias a Dios. ¿Ve la importancia? Porque cree que el Señor dijo, a ver, si usted se acuerda de que alguien cometió una falta con usted, vaya y reconcíliese. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer aún inclusive de esas ofrendas algo grato, algo honesto, no que sencillamente usted dé porque le toca dar o porque sencillamente usted está acostumbrado a dar. No, délo de corazón. Y darlo de corazón es que tu pensamiento esté agradado con el Señor, y que si alguien tiene algo contra usted, usted lo llama o va hasta allá y le dice, perdóneme. Pero es que yo ya cumplí. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Lo amo en Cristo, gracias. ¿Ya? Y usted viene alegremente, presta un servicio en la puerta o a donde el Señor lo quiera llevar, o en donde usted esté prestando un servicio para el Señor, o aún inclusive con la ofrenda. ¿Ve cómo es Dios de íntegro? No es solamente hacer por hacer o dar porque toca dar. No, hay que saberlo hacer. Ahora, terminemos allá en el versículo 14. Ellos, de 2 Corintios 9:14. Ellos orarán por ustedes, ¿ve? Y desearán verlos gracias a la enorme bondad que Dios les ha mostrado a ustedes. ¿Ve la importancia? O sea, ahí es donde dicen, oiga, yo lo ofendí a usted y usted es el que me pide perdón. Oiga, hermano, ¿verdad? Es que usted sí está loco. Y usted le dice, sí, loco por Cristo, porque así dice su palabra. Vaya y pida perdón. Así que, tranquilo. Si usted me ofendió, yo también de pronto lo ofendí. Listo, no hay problema. Dios lo siga bendiciendo y fortaleciendo. ¿Y qué pasa? Dice, ellos orarán por ustedes, desearán verlos gracias a la enorme bondad que Dios les ha mostrado a ustedes. Bondad. ¿Ve? Es clave. Entonces, ahora sí pasemos al versículo 25. Dice, en Mateo 5:25, dice, reconcíliate pronto con tu adversario. Llega a un acuerdo con él mientras van hacia el juzgado, porque si no, él te entregará al juez y el juez te entregará al guardia para que te meta a la cárcel. ¿Y qué dice el 26? Te digo la verdad. O sea, en Reina Valera dice, de cierto os digo, te digo la verdad, no saldrás de allí hasta que hayas, ¿qué? Pagado el último centavo. Y a ver, yo quiero vivir el reino acá o no. Y aquí vivir el reino de Dios es ser hombre de altar y de tienda. Que eso pronto se va a empezar a retomar en la segunda fase del discipulado, se podría decir. Los fundamentos bíblicos de reino. Óigase bien, fundamentos bíblicos de reino. Estableciendo el reino de Dios en cada corazón, en las naciones de la tierra. Y a eso es lo que nos manda el Señor. Y por eso se está retomando esto que es Mateo capítulo 5, 6 y 7, que es la vida del reino. Es cómo debemos empezar nosotros, dejarle al Espíritu Santo que tome control de nuestras emociones y nos lleve a vivir su palabra. Recuerde que en la carne no podemos.
Por eso el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 lo dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Y eso es lo que nos está evitando la ley aquí, que tú no mueras eternamente, que tú no vivas separado eternamente del Señor. Vas a terminar en el infierno si no te reconcilias primero con Dios y luego con los hombres. O sea, no podemos guardar rencor, no podemos decir me congrego. Hay gente que literal, muchos se congregan los domingos porque no quieren ver a su familia. No quieren vernos, no quieren soportarlos. Dicen, yo allá no quiero estar ahí. A ver, si tú eres luz, ¿para qué escondes a luz? La luz no fue para meterla debajo de la cama, no, se pone en un lugar alto. Y esa luz tiene que reflejar ¿qué? Amor, perdón, gozo, paz, paciencia, benignidad. O sea, yo sé que nos van a tratar mal, nos van a herir, van a calumniar, van a decir que somos ladrones, que somos pícaros, que somos lo peor. ¿Qué tenemos que hacer? Amarlos. ¿O no dice la palabra eso? Amen a quienes los persigan, bendigan a quien los ultraja. Si te ponen aquí, te pegan, pon la otra. Estamos empezando a vivir lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a este tiempo como iglesia de Jesucristo, no como denominación llamada Camino de Vida Plena. Porque como denominación, listos. Si tú quieres seguir sentado ahí como simplemente una persona adepta o que le encanta estos mensajes, pero no quieres permitirle al Espíritu Santo que tome control, pues no eres iglesia. Literalmente tengo que decirlo. Porque la iglesia vive conforme a los mandatos y propósitos que Dios ha puesto ahí en su palabra. Jesucristo no quebrantó la ley, vino a darle el significado. Y lo miramos el domingo. Él engrandeció esa palabra, esa ley. Le dio el verdadero significado. Y por eso lo miramos y les recuerdo que el pecado no está afuera y nunca lo ha estado. El pecado está dentro del ser humano. Entonces el problema no es la ley, el problema es que nosotros quebrantamos la ley desde adentro. Ahí. Porque si hay una ley y yo no la quebranto, llamémoslo aquí en lo terrenal, si yo estoy por decir algo en un semáforo, pasa naranja, pasa rojo y me quedo y voy conduciendo y paro, ¿me van a multar? ¿Va a haber problema para mí? ¿Me van a meter a la cárcel o algo? No, cumplí. Pero es que no está el policía por ahí, no hay ni siquiera cámara. Cumplí, obedecí, ¿ya? Es lo mismo con la palabra. La palabra de Dios es ese, llamémoslo así, esa cámara que está vigilando tu vida, cómo está. Y cuando tú vienes a ella, no para interpretarla, sino para decirle: Espíritu Santo, enséñeme, quiero ser hoy ese estudiante tuyo, sé mi parácleton, Espíritu Santo, sé mi consolador. ¿Qué debo hacer? Al Espíritu Santo te va mostrando y te va, esto es bonito, te pone en el salón para que tú hagas esa pasantía, que son esas situaciones que a veces llegan, que uno no quisiera que lleguen, pero que son necesarias para ver si lo que estás leyendo lo pones en práctica. Que es esos momentos cuando te airas, que son esos momentos cuando te mueven los cimientos, te mueven el piso, te esculcan por allá el corazón. Y ahí es donde está la ley. A ver, el espejo, mírate. Hay que cambiar, ¿no? ¿Listos? No hay problema. Ve y reconcíliate. No, pero es que no. Bueno. Entonces la ley fue dada ¿para quién? Para el transgresor. Eso lo vamos a mirar ahorita, un momentico así. Entonces,
La ley nos hace ver nuestros propios errores. La gracia me lleva a vivir en Cristo y obedeciendo lo que es imposible para el hombre, que fue dada por Dios, pero que Dios mismo la cumplió en Jesucristo. ¿Qué? La ley. Porque estando nosotros en la carne va a ser imposible, pero estando en el Espíritu, ahí ya podemos. Entonces, la gracia abre el entendimiento para nosotros poder entender, comprender lo que la ley dice para poderla obedecer. Si yo no entiendo algo, ¿yo cómo voy a obedecerla? Si yo no entiendo que debo perdonar porque eso me va a llevar a mí al infierno, pues yo nunca voy a perdonar. Por eso, ¿qué cree que está pasando hoy en día en la humanidad? La gente está guardando rencor, odio, resentimiento, no quieren perdonar. ¿Y para dónde se están yendo? Pero si ellos entienden, y usted y yo que somos sal y luz y predicamos su palabra, o sea, nos calzamos los pies con el evangelio, aprestos para ir a predicar y ir a enseñar esta palabra, pues vamos a rescatar a más de uno. A eso nos lleva nuestro Padre Celestial, a que entendamos y comprendamos que es el Espíritu Santo el que hace todo por nosotros y en nosotros, y nos lleva a su palabra para que nosotros entendamos y podamos darle cumplimiento a la ley. Así es sencillo. Vea, para los que estamos aquí, para los que nos están viendo, cuando el Señor dice no mate, ¿es complicado? ¿Es difícil? Uy, no, Señor, eso es muy complicado, no matar, no, pero para el que es un asesino en estos momentos, hablemoslo, le es imposible, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no conoce la verdad. Porque él conociera la verdad, dice, no, yo no me voy a ir para el infierno por matar, no. Vámonos a algo que esto sí, mejor dicho, a todos nos acobija, pero el Espíritu Santo está ahí para reconciliarnos con nuestro Padre. No mentir. No mentir. Eso está en la ley que dice no mentirás, ¿sí o no? Uno de los mandamientos. No mentirás. Ni siquiera mentiras piadosas, porque no existen en el reino de Dios que son piadosas. No, mentira es mentira, ¿cierto? Y a veces uno, por quedar bien, y si uno no está en la palabra, pues el Espíritu Santo no lo va a redarguir a uno, porque uno no tiene el entendimiento para que el Espíritu Santo lo coja a uno y le diga, estás mintiendo. Sino, no, saca uno la excusa. No, es que era ahí algo, pero yo después repongo. Sí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mentira es mentira. Delante de Dios no hay mentira chiquita ni mentira grande. No, mentira es mentira, no mentirás. Y entonces ahí es donde el Espíritu Santo, venga, hablemos, vaya y pida perdón, vaya y reconcíliate. Sí, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso terminemos con primera epístola del apóstol Pablo escrita a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 8 en adelante. Óigase bien, sabemos que la ley es buena. ¿Cómo? Si se aplica, ¿qué? De manera correcta. También sabemos que la ley no es para los que hacen el bien. Escuchen eso, vuelvo a leerlo. También sabemos que la ley no es para los que hacen el bien, sino para los criminales y los rebeldes, para los que no respetan a Dios ni viven como Él manda. ¿Para quién más? Para los pecadores, para los perversos, para los que asesinan a sus padres, para todos los asesinos. La ley, versículo 10, es para los que cometen pecados sexuales, los homosexuales y los que trafican con seres humanos, para los mentirosos, los que juran en falso y los que de cualquier manera se oponen a la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta. Y terminemos leyendo el 11. Esta enseñanza que dice,
forma parte del glorioso mensaje del que el Dios bendito me encargó anunciar. Y aquí es donde literalmente nosotros tenemos que rendirnos ante Dios y clamar a Él, gemir. La palabra de Dios dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué no perdonas? Vamos a esa raíz. Porque Dios quiere sanar, es de adentro para afuera. Él no quiere solucionarle afuera todo para que usted por dentro esté feliz. No, es adentro. Y el problema es adentro, no afuera. Bien, familia, pues hemos compartido esta palabra. Jesús enseña ese momento de reconciliación, o sea, acerca de la ira. Y ya vimos cómo nos podemos ir para el infierno si no estamos conforme al propósito de Dios. Y lo importante es el Espíritu Santo. Yo no lo puedo hacer en mi carne. Si yo estoy en mi carne, créeme que agrando más la herida, ahondo más el problema. Pero si yo estoy en el Espíritu, Él me dice: ya, hasta ahí. Por algo lo leíamos ahorita: airaos, pero no pequéis. Bien, vamos a orar. Vamos a orar. Démosle gracias a nuestro Padre Celestial por esta noche, por este tiempo, viviendo el reino de Dios aquí en la tierra. Amado Padre Celestial, doy gracias, Señor, por este tiempo, por este momento. Gracias porque tu misericordia es buena, eterna, para siempre, y nuevas son sus misericordias. Hoy nos has cubierto con amor, nos has perdonado, no solamente hoy, sino todos los días de nuestras vidas, porque tú estás ahí por medio del Espíritu Santo. Ayúdanos de igual manera a perdonar. Ayúdanos, Señor, a reconciliarnos con nuestro hermano, y no permitas que nuestra vida sea llena de esa cizaña que ha querido sembrar el enemigo. Por eso alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es mi guardador. El Señor es mi sombra, mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. El Señor guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, Señor, estoy confiado, estoy seguro. Bien, familia, el Señor nos continúe fortaleciendo, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde nuestro corazón. Y feliz noche para todos. Bendiciones. Dios les guarde. Muchas gracias por permitirnos llegar a su corazón con esta enseñanza, y que sea de mucha edificación para tu vida. Regálanos un like y comparte este video. Suscríbete para que estés enterado cuando subamos un nuevo video o realicemos alguna transmisión en vivo, y así recibirás las notificaciones activando la campanita.